Estamos en Faro Caribe. Hoy hablaremos acerca del cambio climático y sus afectaciones. Un tema que toma relevancia en nuestro país cuando en todo el territorio nacional se sienten altas temperaturas, afectaciones con incendios forestales y el mar de Leva en la ciudad de Cartagena. Para eso tenemos como invitado a Uriel Aguilar Álvarez. Él es economista y especialista en gestión pública, profesional integrante de la Subdirección Ambiental del Establecimiento Público Ambiental EPA. Entre sus funciones están coordinar proyectos escolares ambientales y realizar acompañamiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental. A esta hora saludamos y damos bienvenida de manera especial al señor Uriel Aguilar Álvarez. Buenos días y bienvenido a Faro Caribe. Buenos días, John, y saludo a toda la audiencia, esperando aportar en algo al conocimiento del tema ambiental a todos y a todos los oyentes de esta magnífica emisora. Uriel, según la ONU, Colombia es uno de los países o el tercer país más vulnerable frente al cambio climático. Bueno, estamos viviendo afectaciones en estos momentos que son evidentes para los connacionales en todo el país y para los habitantes de la ciudad de Cartagena en cuanto se refiere a el mar de Leva que estamos sufriendo en estos instantes. Pero bueno, antes de entrar en detalles, hablemos acerca de lo que es el cambio climático. Se escucha mucho hablar acerca de este concepto, pero muchas veces el ciudadano del común no tiene claridad acerca de lo que nos referimos con este tema. Explíquenos, por favor. Bueno, John, el tema del cambio climático es un tema que está muy de moda y consiste más que todo no en un cambio del clima, sino en la variabilidad del clima durante procesos de tiempo. Si los oyentes que son mayores, que están escuchando, se dieron cuenta de que todos los procesos climáticos en la ciudad de Cartagena han cambiado ostensiblemente. Nosotros teníamos en esta época de febrero, teníamos mucha brisa y nos dimos cuenta que en este año no hubo brisa. En diciembre hay mucha brisa y tampoco. Entonces, el tema de la variabilidad climática se da por un tema fundamental, que es la capa de ozono. La atmósfera está siendo afectada, sobre todo la capa de ozono, por los gases de efecto invernadero que todos estamos enviando hacia la atmósfera. Esto lo que hace es que el clima, por eso se llama efecto invernadero, que es lo que, si ustedes conocen los cultivos de flores que hay en la sabana de Bogotá, se dan cuenta que ellos están cubiertos a fin de que las heladas no afecten las flores. Entonces, ese tema de la capa de ozono que hacen efecto invernadero significa que la atmósfera nos protege a todos del aumento de las radiaciones solares. O sea, si el sol que llega perpendicularmente a la Tierra nos afecta directamente, y eso hace que el clima, no solamente el clima, muchas cosas, sobre todo lo que vemos en estos días con las mareas altas, el tema de las mareas altas da por el calentamiento del agua que se da con los rayos solares. Uriel, ¿es lo mismo hablar de cambio climático y hablar de calentamiento global? ¿Es sinónimo? ¿Es igual hablar lo mismo? O sea, como le decía al principio, el cambio climático no es un cambio climático. Nosotros hablamos de la variabilidad del clima. O sea, el clima por sí mismo está variando día a día. El calentamiento global se da por el tema del efecto de los gases de efecto invernadero que afectan la capa de ozono, lo que llaman el hoyo negro que se está formando y que está creciendo, que permite que los rayos del sol, sobre todo los UV, lleguen directamente a la Tierra, produciéndose que ya no caen perpendicularmente, sino que han perdido esa perpendicularidad y lo que hacen es calentar la Tierra. Por eso, el año 2023, hay un récord de temperaturas altas nunca antes vistas en la historia de la humanidad.
O sea, tanto temperaturas altas, muy altas, como temperaturas muy bajas. Entonces, eso es lo que ha provocado el calentamiento global. Es el tema del calentamiento de la Tierra por efectos de la destrucción de nuestra capa de ozono. Ya lo decíamos, Uriel, que en Colombia estamos viviendo en este momento altas temperaturas, incendios forestales y amenaza en todo el territorio nacional. Además, la problemática que tenemos en Cartagena con el mar de Leva en este momento. ¿Esto tiene relación con lo que se está viviendo en el mundo actual en lo que tiene que ver con el cambio climático? Sí, sí, en el sentido de que la actuación nuestra como seres humanos ha sido muy depredadora. Nosotros nos hemos convertido en el animal, porque somos unos animales en el buen sentido de la palabra. Sí, en el buen sentido de la palabra somos unos depredadores, y creo que somos la especie más depredadora que hay en el universo. Por ejemplo, el tema de la tala indiscriminada de árboles que hay en la ciudad de Cartagena. Nosotros, por Naciones Unidas, debemos tener un árbol por cada 10 habitantes, y en Cartagena tenemos un árbol por cada 1000 habitantes. O sea, es imperdonable que muchas personas nos lleguen al establecimiento público a solicitarnos una tala o una poda de un árbol, sabiendo que un ser humano dura 15 años para hacerse fuerte. Un árbol dura entre 60 y 80 años para hacerse fuerte. Entonces, si nosotros cortamos un árbol, es muy difícil recuperarlo en tan corto tiempo. Entonces, y el tema de las construcciones y muchos temas hacen que el tema de la capa vegetal quede muy expuesta, y el tema fundamentalmente de los residuos sólidos esparcidos indiscriminadamente por muchas zonas, sobre todo donde hay zonas de especies arbóreas, que con este clima que tenemos ahora, con el fenómeno del Niño, que no había lluvia, los árboles se secan, y al ver vidrios con los rayos del sol generan fricción y generan fogatas que a veces son indiscriminadas. Lo que pasó en los cerros titulares de Bogotá, lo que pasó en Cali, y lo que trató de pasar aquí en Cartagena con el Cerro de Albornoz y otras zonas que son con especies vegetativas en la ciudad de Cartagena. Uriel, normalmente como ciudadanos y como personas no tomamos conciencia de la problemática cuando no cuidamos nuestro medio ambiente y las afectaciones que esto genera para personas como nosotros y para toda la sociedad. Hablemos en lenguaje coloquial, que las personas nos puedan entender las afectaciones que genera el cambio climático a nuestra vida cotidiana. Son muchas y casi todas son responsabilidades nuestras. El cambio climático está afectando una cosa que es evidente: el tema de los alimentos que nosotros estamos consumiendo. Si ustedes se dan cuenta y comparar un plátano de hace 30, 40 años con un plátano de hoy, notan que el tamaño, la contextura de un plátano es ahora muy pequeño, inclusive los nutrientes que tiene ese plátano son muy inferiores, lo que significa que nos está afectando la nutrición, y si nos afecta la nutrición estamos afectando el intelecto. O sea, el tema del cambio climático va mucho más allá del tema del calor, va mucho más allá. Por eso las Naciones Unidas hicieron hace casi 20 años ya los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que buscan eso, que buscan generar una conciencia frente a lo que está pasando. Y si ustedes han revisado los Objetivos del Milenio, el primer objetivo es cero hambre a nivel mundial, lo que significa que el tema va mucho más allá del tema simplemente del calor, va hacia el tema de la agricultura y los rendimientos que se dan a nivel de la producción agrícola,
Entonces, ese tema es muy importante. Yo creo que es una de las afectaciones. Y sobre todo en el tema de salud, las afectaciones por inicio de enfermedades que han sido catastróficas para el ser humano. El cáncer de piel ha aumentado grandemente en relación a otros tipos de cáncer por la exposición que tenemos a los rayos solares. Pero el tema es de conciencia. El tema no es solamente decir yo amo el ambiente, sino que tomar conciencia nuestra dentro del mismo proceso nuestro del día a día. Porque desde que nosotros nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos afectando negativa o positivamente el ambiente. Y ese es el llamado que desde LEPA Cartagena nosotros hemos hecho siempre. Que mientras nosotros no tengamos conciencia, una cultura ciudadana ambiental, no vamos a poder con el tema del cambio climático. Es decir, aquí es tomar conciencia para hacer frente a estos desastres naturales que en estos momentos, por decirlo así, se está presentando no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Mundial, sí. Estamos en Faro Caribe, vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Estás en Faro Caribe. Entrevistas con John Navarro Cassiani. En Faro Caribe hay un espacio para publicitar los anuncios de tu empresa. Contáctanos 317-521-8444 o 300-825-9328. Correo electrónico farocaribecomercial@gmail.com. ¿Ya visitaste Culantros Pizza? Te estamos esperando para prepararte la mejor pizza de la ciudad. En calidad, sabor y precio, definitivamente es la mejor. En Culantros Pizza, las pizzas son preparadas por expertos para deleitar tu paladar. ¿Qué esperas? Visítanos en la zona de comida del Outlet del Bosque y aprovecha. En febrero, el domicilio es gratis. 310-281-3072. Culantros Pizza, la semilla del sabor. Pruébala. Te encantará. Estás escuchando Faro Caribe. Entrevistas con John Navarro Cassiani. Estamos en Faro Caribe. Hoy hablemos acerca del cambio climático y sus afectaciones. Uriel, bueno, usted como profesional que trabaja con el medio ambiente y se dedica al cuidado de este mismo, hemos hablado ya de algunas consecuencias en lo que tiene que ver en la salud, en la productividad, lo que tiene que ver con alimentos, pero hablemos de afectaciones a corto, a mediano y a largo plazo que se dan en torno al calentamiento global y al cambio climático. Ya lo dije en la pregunta anterior, el tema de la alimentación, la desaparición de animales, la desaparición de fauna y de flora, están llevando a algunos países, sobre todo países pobres, a grandes hambrunas, y grandes hambrunas que pueden llevar a la desaparición de esa población. Eso es a corto plazo. A mediano plazo, nosotros sabemos que estamos montados en el carro el carro del planeta y vamos hundiendo el acelerador a 1000. Todos vamos a una velocidad y son pocos los que se bajan del carro a tomar conciencia, a mejorar. Nosotros estamos aumentando los grados de temperatura de la Tierra. La Tierra tiene una temperatura a su interior que es la que permite que tengamos vida en el planeta. Si los estudios que han hecho los astrónomos se dan cuenta que el planeta Marte, el planeta Mercurio, no tienen la misma temperatura de la Tierra. Por eso, esos planetas no pueden tener seres vivientes. Pero nosotros sí tenemos una temperatura. Pero por el tema del calentamiento global, estamos logrando aumentar 0.02 grados de temperatura cada 5 años. Lo que significa eso, que va a llegar el momento en que la temperatura de la Tierra va a estar comparada con la de Mercurio o
caso extremo con la de Plutón, que no va a permitir que tengamos ningún ser vivo. No hablo solamente de los hombres, de la extinción de los hombres, sino de las plantas, de los animales y de todos los minerales. Entonces, ese hecho de por sí es preocupante a muy corto plazo. O sea, yo no estoy diciendo, a veces a nosotros nos acusan de que somos apocalípticos, que vemos el final del camino, pero mis amigos, si nosotros no tomamos una conciencia clara de dónde estamos y para dónde vamos, nosotros no vamos a tener la posibilidad de sobrevivir. A veces de pronto esta generación sí, o la próxima sí, pero nosotros tenemos que pensar en nuestros nietos, en nuestros bisnietos, en nuestros tataranietos, que es la generación que viene. Por eso nosotros trabajamos con el tema de desarrollo sostenible, que es gastarnos lo que necesitamos y dejar a la próxima generación algo del ambiente, porque hay que tener claro, todos los seres humanos, los 7.000 millones de seres humanos que vivimos en la Tierra, todos dependemos de una sola, de la naturaleza. Para vestirnos, para comer, para todo necesitamos a la naturaleza. Entonces, si la necesitamos, debemos protegerla. Científicamente, ¿cuántos años tardaría en que este calentamiento llegue al límite que pueda permitir la existencia humana? No, datos exactos. Hay un libro que se llama 6.6, no me acuerdo el nombre de autor, que él plantea el tema de cuando lleguemos a los 6 grados de la temperatura interna de la Tierra, ya no habrá nada. Él no calcula un tiempo, porque eso depende de la conciencia de los seres humanos. Nosotros vivimos en una sociedad en donde la televisión nos invita al consumo diariamente, en donde nos muestran cada día productos nuevos, cada día cosas, y nos dicen que nos compremos un carro con gasolina, que nos compremos una casa, que hacemos actos, y estamos cada día contribuyendo a que el proyecto de la naturaleza vaya afectándose negativamente. Señor Uriel, bueno, ante esta degradación ambiental, ¿está todo perdido o todavía hay esperanza? Hay esperanzas, hay muchas esperanzas. Aquí en Cartagena hay mucha esperanza, porque ya han sido muchas puertas que hemos tocado, como EPA Cartagena, como Cardique, como la Guardia Ambiental de Colombia y como Parques Naturales, que son autoridades ambientales que han venido trabajando. Hemos logrado que muchas personas, líderes comunitarios, comiencen a pensar en ambiente. Pensar en ambiente significa proteger, no proteger en exceso, pero sí utilizar el concepto que le dije de desarrollo sostenible, utilizar los recursos naturales, pero en la perspectiva de dejar parte de esos recursos a las generaciones futuras. Yo no puedo talar 50, 60 árboles sabiendo que dentro de 60 años es que esos árboles vuelven otra vez a cumplir la función que están cumpliendo hoy. Entonces, antes de talar un árbol, nosotros tenemos que pensar en la generación futura. Lo mismo que en el tema de los residuos sólidos. Mucha gente dice, y uno ve propaganda en televisión que salen unas personas famosas diciendo, vamos a separar en la fuente, y cogen la botella plástica PET y la ponen en una bolsa gris. No es solamente eso, nosotros tenemos que reducir nuestro consumo, y reducirlo en el sentido de tener y consumir menos plástico, y si lo consumimos, tenemos que reutilizarlo hasta que no dé más uso. Y además, el tema de que hay un programa que están desde el Ministerio de Medio Ambiente impulsando mucho, que es Basura Cero, que significa que nosotros tengamos en nuestra vivienda la posibilidad de no generar residuos sólidos.
y que todo lo que generemos lo podamos convertir otra vez en energía para nuestra propia vivienda. Señor Uriel, ¿qué ingredientes deben tener las normas y leyes que sacan los gobiernos, empecemos por nuestro país, Colombia, que vayan más allá de las que están escritas, que sean prácticas? Porque vemos que hay muchas leyes en cuanto a la protección del medio ambiente, pero se quedan a media. ¿Qué ingrediente le falta? Lo que pasa que hasta hace muy poco tiempo las leyes, el ambiente era considerado un proceso de poetas, de gente de buen corazón, de personas que querían hacerle bien a la humanidad. Eran personas que eran prácticamente los que eran simplemente unas personas que querían hacer el bien. Pero el ambiente necesita de una de las cosas principales que debe tener, el presupuesto. Nosotros tuvimos, desde el año 2002, está la ley, la Política Nacional de Educación Ambiental, pero como dicen los políticos, esto no tenía dientes. ¿Qué significa? Que no tenía presupuesto. Hasta hace 4 años que se creó la ley 1429, que también es de educación ambiental, que le dice a los gobernantes, a los alcaldes, a los gobernadores, tienen que meter dentro del presupuesto del municipio o dentro del presupuesto de la gobernación las estrategias y ponerle un valor. Significa que los ambientalistas tendrían recursos con que trabajar, pero eso quedó en el papel también, no se ha cumplido, y eso es lo que necesita el ambiente, necesita plata. Por ejemplo, nosotros en el establecimiento público ambiental EPA Cartagena, por estadísticas tiene alrededor de 1.200.000 habitantes, y nosotros en EPA Cartagena somos 26 funcionarios. Significa más o menos, cuentas malas, que por cada 50.000 habitantes de la ciudad de Cartagena hay un funcionario EPA. Significa que es posible que no podemos llegar al 100% de los cartageneros porque tenemos una oferta muy limitada. Entonces, ese es el tema. Mucha gente nos critica a nosotros como EPA Cartagena porque metieron una carta para una poda o para un problema de ruido y todavía no lo han atendido, pero es ese, porque estamos limitados en el tema presupuestal y en el tema de personal. Uriel, bueno, hemos estado hablando acerca de las afectaciones, hemos dicho que todavía hay esperanza frente a esta problemática del cambio climático. Vamos a pasarle la pelota, por así decirlo, a la sociedad y al ciudadano del común. ¿Qué podemos hacer nosotros para mitigar el impacto del cambio climático y, si es posible, acabarlo? Yo pienso que cada uno de los cartageneros, cada una de las personas que están oyendo este programa, deben comenzar a hacer conciencia frente a qué están haciendo, qué responsabilidad tenemos frente a los problemas ambientales de la ciudad de Cartagena. Por ejemplo, nosotros vemos muchos basureros satélites en la ciudad de Cartagena y uno dice, ¿qué pasó ahí? Si nosotros tenemos una empresa de recolección de basura y la gente la tira. O sea, debo comenzar yo por no botar mi basura en espacios públicos. Lo otro es el tema del ruido. Mucha gente dice, yo me quejo ante las autoridades porque hay mucho ruido en mi sector. Y el ruido es uno de los problemas ambientales más grandes que tenemos nosotros en la ciudad de Cartagena. Pero yo digo, el otro hace ruido y yo no lo hago. Y resulta que yo tengo un equipo de sonido y lo pongo a todo volumen, con música o con lo que ustedes quieran ponerlo, y eso afecta negativamente al resto de la población. El tema del consumo de plástico es uno de los temas que nosotros tenemos que tomar conciencia. Y lo básico aquí es que nosotros tengamos la posibilidad de ponernos el suéter por la ciudad de Cartagena para decir que nosotros somos una ciudad limpia, una ciudad comprometida con el medio ambiente y sin temor
decirle al otro, al que tenemos enfrente, al vecino, no tire los residuos sólidos, porque los residuos sólidos, sobre todo los plásticos o los vidrios, cuando se proyectan los rayos solares generan calentamiento global. Y una de las cosas más importantes que nosotros debemos comprometernos es el tema con la siembra de árboles. Parece increíble que nosotros prefiramos tumbar un árbol para hacer un apartamento y no compensemos ese árbol sembrando 4 o 5 árboles dentro de la zona. El árbol, ustedes todos han estudiado y saben que la fotosíntesis es una de las cosas importantes que tienen los árboles y es lo que nos ayuda. Los árboles recogen CO2, que es contaminante, y lo convierten en oxígeno, lo que significa que nosotros tenemos ahí, con ese árbol, si ustedes hoy se comprometen a sembrar un árbol, siquiera en su casa, al frente de su casa, en el patio de su casa, en cualquier lado, nos permitirá a nosotros tener una Cartagena mucho más ambientalmente fuerte. Lo importante aquí es reconocer nuestra responsabilidad, que es lo que nosotros no queremos reconocer. Si nosotros reconocemos nuestra responsabilidad, nos volvemos ambientalmente correctos. Uriel, añado algo a lo que usted ha compartido. Creo que para frenar el cambio climático y sus afectaciones debe haber sinergia entre los gobiernos, medios de comunicaciones y el ciudadano del común. Creo que es una problemática que hoy es latente y patente en nuestras vidas cotidianas. Lo estamos viviendo en el país, en Cartagena. Es una problemática para hacerle frente. Uriel, muchas gracias por estar con nosotros en Faro Caribe. Listo, gracias John. Y en el EPA siempre a la orden. Nosotros tenemos un equipo, tenemos una dirección técnica que trabajamos día a día por el bien de los cartageneros en todos los sectores, y tenemos una subdirección de educación ambiental e investigación que estamos dispuestos a trabajar con todos tus oyentes en pos de tener un ambiente más sano. Es decir, que cualquiera que solicite una asistencia del EPA para el cuidado del medio ambiente, ustedes están dispuestos. Claro, sí. Hay un correo que es, si lo copian, atención al ciudadano @epacartagena.gov.co, en donde ustedes pueden mandar todas sus quejas y todas sus recomendaciones, porque no solamente es quejas, ustedes nos pueden mandar recomendaciones también para nosotros mejorar el ambiente de la ciudad. Muchas gracias.